Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Donde quiera que estén, gracias a estas tecnologías, al mundo virtual. Estamos aquí en una microconversación con Sofía Flores Sentíes, quien es ni más ni menos que pedagoga, y sostenemos en el aula jurídica virtual y el seminario constructivista que para hablar de una práctica docente o del aprendizaje jurídico activo, pues no hay más expertos que las y los pedagogos y desde luego los psicólogos y psicólogas especializados en el tema. Así que secuestramos aquí a Sofía Flores Sentíes porque la escuchamos en un congreso sostener algunas afirmaciones muy interesantes. Vamos a hacer una pequeña entrevista para que ustedes tengan ganas de conocerla y de conocer su trabajo, y vamos a ver si nos acepta una invitación para el próximo año 2025. Estamos ya en la clausura del Congreso, séptimo Congreso de Aprendizaje Jurídico Activo. Así que, Sofía, primero que nada, por favor, ¿podrías compartirnos desde cuándo empezaste a dar clases? Digamos, a lo mejor no interrumpido, pero ¿desde cuándo empezaste? ¿Y qué te movió? ¿Qué es lo que te hizo aceptar ese reto? Porque parece que no es un reto, pero sí que lo es. Sí. Cuéntanos. Qué linda, Graciela, por la entrevista, por exprimirme aquí. Pues yo empecé a dar clases de fútbol, imagínate. ¿En qué años? Yo estaba en la secundaria. Y esto de la vocación docente, que si existe, que si no existe la vocación docente, yo pienso que sí. Yo tenía un natural interés y sí, un interés por enseñar algo, pero no por el enseñar, sino por emocionalmente lo que a mí me despertaba compartir algo con alguien y que me vieran como alguien con quien podrían disfrutar el momento. Se escucha muy trascendental eso, pero con quien disfrutaran el espacio y el tiempo. Y bueno, ya yo estudié pedagogía y resulta que terminé en las manos de la abogacía y llevo ya 10 años dando clases, no de derecho, pero sí en escuelas de derecho, combinando un poco mi pasión, que es el impacto social, el para qué enseñamos algo, para qué es el derecho. El derecho yo creo que es una de las referencias importantísimas de cómo modificar para bien una sociedad, una comunidad. Y bueno, yo empecé a dar clases en la licenciatura. Alguien me aventó al ruedo de, oye, nos hace falta una profesora. Y hoy me dedico a formar docentes de derecho. Es una maravilla. Ya en otro momento nos comentarás tus desafíos, pero yo como jurista que tengo algunos pocos años, 25 años ya de ejercicio profesional y de docencia, sí creo que hay muy poquitas universidades en las que sí hay algunos requisitos para ingresar como docente en el sentido pedagógico. Conozco en el norte algunas universidades que ya para el maestro llega con su tesaurus, con su diseño curricular del mes, de la materia, muy, muy detallado, pero realmente creo que hasta donde mi investigación empírica me permite afirmar, son la minoría. Sí. Bueno, nosotros tenemos más de 12 años, específicamente desde el 2006, trabajando teóricamente y empíricamente el tema del aprendizaje jurídico activo, porque cuando hablamos de algo tradicional, lo tendríamos que caracterizar. Entonces, para nosotros hay tradicional positivo y tradicional negativo. Y luego, dentro de estas dos alternativas o posibilidades, también tenemos una característica que identificamos en una parte importante de la profesión jurídica, que son el hiperformalismo. Hace muchos años Kelsen ya debatió si su teoría era formalista, si no era formalista, si el derecho es lógico o no es lógico, pero lo que sí queremos decir es que hay, en toda cuestión hay excesos. Y ese exceso de formalismo nosotros le llamamos hiperformalismo. Y al hiperformalismo le llamamos atrofiante, porque atrofia, porque cierra, porque conduce a la ceguera. Entonces, este hiperformalismo es lo que estamos combatiendo y tiene que ver con un aprendizaje jurídico sumamente vertical y pasivo, pero hay quien cuestiona esta noción de aprendizaje jurídico activo. Entonces, tú que eres pedagoga y ya tienes además tiempo en la parte jurídica, a lo mejor pudieras contestarnos, compartirnos, expandirte, primero en el aprendizaje activo
y luego, si quieres aterrizarlo en aprendizaje jurídico activo, ¿cómo lo definirías empíricamente a partir de tu práctica docente? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Con qué acciones o prácticas concretas lo identificarías que pudieras recomendarnos? Porque tampoco significa que le funcione a todo el mundo, Es correcto, ¿no? Sino que cada quien son sugerencias que son como las llamadas a la misa, ¿no? Si quieres vas, si no quieres no vas, y más si nosotros somos laicos, ¿cómo nos podemos identificar con ese aprendizaje activo? Hay quien dice, muy provocativamente, que pensar es un proceso activo, que concentrarse es un proceso activo, entonces, por lo tanto, el aprendizaje puede ser solamente mental. Nosotros ponemos esto en duda y nos gustaría mucho provocarte para que nos ayudes a construir una respuesta, Sofía. bueno, pues son muchas aristas, muchas reflexiones que me encantaría ser lo más breve posible, pero compartirles mis puntos de vista de manera muy concisa. Uno es, me encantó cómo lo pusiste, no puedo repetir tus palabras, pero de alguna forma hablabas de la flexibilidad. Decías, digo, por más comunidad laica que seamos, lo de la misa me gustó porque es quien va, quien no va, quien lo hace, quien no lo aplica. El aprendizaje activo yo lo explico primero de manera general y luego como en la parte jurídica. General es hacer que la persona que aprende se empodere y tome cartas en el asunto de su propio aprendizaje, que no dependa de alguien más para poder aprender. Uno diría, bueno, pues entonces el aprendizaje autónomo y que no tenga que asistir a un aula necesariamente, ¿no? El aprendizaje activo yo lo entiendo como una magia que cobra el sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque él o la estudiante está siendo parte del proceso y no solo es una recepción de un conocimiento, no solo le están dando, lo digo coloquialmente, de comer en la boca, ¿no? No solo recibe algo, sino toma decisiones, piensa de manera activa, y de manera activa, lo digo, parece obvio, pero no es tan obvio. Cuando nos dicen, piensa, pues es 2 más 2, pero luego las preguntas más difíciles nadie te las hace. Oye, ¿ya has pensado en qué pasa si divido yo estos números? ¿O qué pasa si, y el 2 más 2, ¿por qué? O sea, el pedirle a una estudiante que explique el por qué es llevarle más allá del pensamiento y no darle las respuestas. Yo creo que el aprendizaje activo es la base de hacer buenas preguntas y no de dar solo respuestas. Ahora, el aprendizaje activo jurídico y literal aplicado al ámbito de la abogacía tiene que ver obviamente con la toma de decisiones. O sea, primero es interpretar la realidad, ¿no? E identificar problemas jurídicos, conocer si hay más problemas jurídicos y delimitarlo. ¿Cuáles son las aristas de ese problema jurídico? ¿En qué contexto se inserta? ¿A qué personas involucra, impacta? Y después de identificar o interpretar un problema jurídico es, bueno, ¿qué propuestas de solución yo puedo generar? Y después discernir cuál será la mejor solución con base en diferentes momentos. Todas esas habilidades cognitivas y que implican hoy por hoy habilidades también de colaboración, democráticas, de perseguir en conjunto una decisión que igual y a mí no me parece tanto, pero yo tengo que argumentar y ver, son habilidades no solo cognitivas, no solo colaborativas, y hoy la neurociencia nos dice que también se aprende con emoción, no se aprende sin emoción. Y el aprendizaje activo, y más en el ámbito jurídico, tiene que ver 100% con la curiosidad que podamos fomentar en el alumnado. Y finalmente, si quieren puedo compartir brevemente algo que yo aplico en mis clases. A mí me gusta mucho hacer inferencias y hacerle a mis estudiantes a hacer algo que no se den cuenta que lo están haciendo. Explico con un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, yo les redacto, porque la curación de recursos didácticos es muy importante. Yo no les voy a dar toda una sentencia con esos machotes de páginas interminables y con un lenguaje jurídico cero accesible. Yo hago la curación del recurso al aula, ¿no? Hago un problema jurídico que además les llame la atención. Yo investigo qué temas les gusta. Si hoy, pues los y las jóvenes les interesa mucho el derecho ambiental, por ejemplo, ¿no? Describo un problema obviamente rebuscado y que tenga incluso tintes novelescos o yo qué sé. Les hago primero un ejercicio individual de cuáles son estas preguntas, qué preguntas te haría sobre ese caso, no qué me respondería. Esa es
qué preguntas te harías, luego trabájalas en equipo y sin que ellos y ellas se vayan dando cuenta, van tomando decisiones en diferentes etapas procesales, no procesales entendido como el sistema y las etapas en la toma de decisiones, sino procesales didácticas, ¿no? Primero hay que despertar la curiosidad, porque si no ya perdimos al resto del grupo. Lo voy a hacer porque me lo pides o porque quiero pasar la clase, porque quiero tener mi título. Pasando a un paso adicional es, yo quiero que les dé curiosidad y que les guste aprender, porque el aprendizaje activo, desde mi punto de vista, debe de basarse en para qué me va a servir este conocimiento. Y yo siempre pongo este ejemplo, que a mí me enseñaron en la primaria la raíz cuadrada, pero nadie me dijo para qué servía. Entonces yo nunca apliqué la raíz cuadrada, ¿no? Y a la fecha sigo sin aplicarla, ni la aplicaré, yo creo. Mira, ahí está el ejemplo. Ahora en pandemia tuve la fortuna de escuchar algunas clases que tomaban mis hijos pues en casa, y me acuerdo así de manera contundente que una profesora de lógica les decía, no, le preguntaba a mi hijo, ¿no me podría dar un ejemplo de cómo se vincula esto con la realidad? Y le dijo, no, es que no vas a encontrar un ponendo pónense en la calle. Pero claro que sí vas a encontrar un ponendo pónense en la calle, o cualquier falacia o cualquier silogismo, por supuesto que sí. Entonces, vamos a empezar nada más con un microdiálogo muy pequeñito, en el sentido de que, fíjense cómo Sofía habla de curaduría del recurso didáctico, que en este caso es una sentencia. Está llevando la palabra curaduría al extremo de una obra de arte. Y el asunto es que nosotros a eso le llamamos diseño didáctico. El diseño didáctico y el diseño instruccional no son lo mismo. Diseño didáctico es todo el proceso, qué quiero enseñar, cómo lo quiero enseñar, con qué lo quiero enseñar. Y el diseño instruccional es qué rúbricas, qué instrucciones específicas doy para ello. Entonces, cuando ella dice la curaduría, está hablando del tratamiento del recurso, y justamente no podríamos usar la palabra simplificación o reducción, pero sí del gradiente de aprendizaje que hay con cada recurso. Si yo les doy, vean esta película en bruto, sin observadores, sin elementos concretos, pues yo puedo incurrir en una falta de apoyo didáctico, porque a lo mejor solamente tengo 20 minutos o una hora, y entonces no tengo ese gradiente de viabilidad. Entonces, el curar un material, un recurso didáctico y hacer el diseño significa decir de cuánto tiempo dispongo para tal o cual cosa. Entonces vamos a quedarnos un poco traduciendo el lenguaje con el que Sofía nos presenta este caso. Y bueno, pues para cerrar y que nos queden muchas ganas de escucharte en una ponencia y ver tu presentación, digamos con apoyo visual, aunque ya nos diste bastante contexto en un inicio sobre ti y tu persona, por qué empezaste a enseñar, y me encantó que enfatizaste la palabra compartir. Siempre un buen docente quiere compartir, ¿no? Como alguien que le sube al radio porque quiere que todos escuchen la canción que te gusta, que te mueve, ¿no? ¿Por qué no nos ayudas un poco a ver en qué te has especializado más, o por dónde andan esos intereses que te mueven ya como, digamos, investigadora un poquito más especializada? ¿Cuáles serían esas líneas con las que podríamos acudir a ti para asesoría, o para un microcurso, o para una ponencia, digamos, en el sentido inmediato, en los 3-6 próximos meses, Sofía? Y para que también me enriquezcan y me den más contexto a mí. Bueno, mis líneas de investigación de los últimos años definitivamente se han centrado en la profesionalización docente, especialmente en el ámbito jurídico. O sea, trabajo mucho lo que es la profesionalización docente, la formación de formadores también y formadoras, la educación judicial, que es uno de mis ramas de especialización. Yo trabajé muchos años en el Poder Judicial y me apasiona el reto que es las y los docentes que conforman la escuela judicial de nuestro país. Entonces, la educación judicial, que es muy particular, y la educación jurídica en general. Esas son como las líneas en las que yo trabajo. Y, bueno, bien importante, las metodologías de enseñanza.
metodologías de enseñanza, y si puedo poner el apellido metodologías activas de enseñanza jurídica, mejor. ¿Ven por qué la invitamos? Nos surgía secuestrarla. Bueno, pues vemos que es un tema sumamente polémico y sumamente complejo, porque yo he escuchado, y te lo comparto porque tengo evidencia empírica de ello, que mucha gente dice, pues, ¿y a mí quién me va a evaluar si yo soy la que más sé sobre aprendizaje jurídico activo? Bueno, pues ahí tenemos un elemento de la profesionalización. El hecho de si tienes que pasar exámenes, si tienes que pasar exámenes de actualización, si tienes que tomar determinado número de cursos, cómo funcionan las barras, cómo funciona la colegiación, todo eso forma parte de la profesionalización, pero además la profesionalización docente. Correcto. Porque ahí estamos en una rama que es el terreno que nos interesa. Pues, Sofía, muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por el apellido de activo, y les invitamos a ver nuestra próxima cápsula con alguna persona, pedagoga, jurista, socióloga, apasionada realmente con esa vocación por la docencia. Muchísimas gracias, muy amables. Hacemos, Jessy, la siguiente pausa. Muchas gracias. Hasta siempre.